Vamos a compartir un tema de acuerdo a la fecha que estamos pasando, de acuerdo a la fecha que estamos viviendo, época de Navidad, de celebrar y de compartir, ¿verdad? Entonces vamos a leer Lucas 2, versículo 8 al 14 o al 13, al 14 ahí. Fíjense, mis hermanos, qué dice ahí. Dice: habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Dice: pero el ángel les dijo: no temáis. Dice: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señales, dice, acostado en un pesebre, perdón, me salté, ¿verdad? Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció, fíjese, con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Voy a hacer una breve oración. Bendito Padre Todopoderoso, venimos con este propósito, Señor, de recibir de tu palabra, Señor, que tú nos hables el día de hoy. Dame de tu gracia también para compartir de tu palabra, Señor. Es muy importante, Señor, depender de ti y no de mi conocimiento y no de lo que yo pueda decir, Señor, y no depender de ti. Dependo de ti, Señor. Te pido, Señor, de tu Santo Espíritu, porque solamente tu Santo Espíritu es el que va a cobrar vida a través de los corazones de los hermanos, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso. Bendice si hay alguno que nos está escuchando y tal vez alguno que nos va a escuchar en un futuro. Gracias, Señor mi Dios, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. El tema del día de hoy, mis hermanos: ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Es el título del día de hoy. En esta época del año, desde que yo tengo uso de razón, desde niño, se celebra la Navidad. O sea, se celebra la Navidad. Yo pienso que cada uno de los que nosotros estamos aquí, ¿verdad? Cuando éramos niños, no sé si alguno de ustedes recibía regalo o no, porque eran diferentes tiempos, diferentes épocas, donde quizás nuestros padres, no porque no quisieron, porque a veces no tenían esa posibilidad, ¿verdad?, de regalar. Pero no faltaba quizás los tamales, una rica cena. Tal vez se mataba la gallina más gordita para ese tiempo, ¿verdad? Todos, me acuerdo muy bien, nombres, se me vienen muchos recuerdos en mi mente cuando nos mandaba la abuelita a correr la gallina hasta que se cansaba la pobre gallina. Y pues de ahí pues ya saben qué es lo que sucede, ¿verdad? En estas épocas, mis hermanos, en estas épocas recibíamos visitas de nuestros familiares, nuestros tíos que vivían en otros lugares, llegaban. Allá en mi pueblo, no sé si ustedes aún se acuerdan los autobuses de aquel tiempo, que tenía así parrillas. Fíjese, en esos tiempos la gente iba hasta ahí en las parrillas, ¿no?, sentado, porque era un montón de gente que viajaba en aquel tiempo para ir a visitar a sus seres queridos. Y esos seres queridos, por ejemplo, en aquel tiempo mi tía que es la hija mayor de mis abuelos, de parte de mi papá, ella es la que nos llevaba regalos, porque ella vivía en la ciudad, nos llevaba regalitos. Ya teníamos esa idea, ¿verdad?, de que iba a llegar alguien y íbamos a tener algún regalito, tal vez simple y sencillo, pero lo íbamos a tener.
Y por supuesto, entonces se reunía la familia, ¿no? Fue una reunión familiar. Me recuerdo que también íbamos al bosque a cortar un arbolito. El arbolito más hermoso que podíamos hallar, lo cortábamos, no había problema. Íbamos al bosque, lo adornábamos, lo poníamos ahí con luces. Y en aquel tiempo, por la tradición de mis abuelos, se acostumbraba a poner un pesebre, ¿no? Un pesebre. Y pues se tenía esa idea de que Jesús nació, ¿sí o no? Se tenía esa idea de que Jesús nació y pues lo celebrábamos, pero no con el significado correcto, ¿ok? Obviamente sabíamos que era Navidad, pero el pesebre ahí, por ahí, y entonces, pero nosotros festejábamos más por un regalo o por lo que se iba a comer o por quizás un estreno que íbamos a poner ese día. A veces nada más estrenábamos una vez al año y ahí se quedó. Entonces, eso era nuestra, como niños que éramos, que yo era y mis hermanos, ese era nuestra motivación, ¿ok? De ir a las posadas también, a ver qué nos van a dar en las posadas, qué nos van a compartir, tamales o simplemente un chocolate, ¿sí o no? Entonces íbamos, o sea, era una época alegre, era una época donde como que todo se solucionaba, todo era armonía, era paz, era fiesta, ¿sí o no? ¿Sí se acuerdan? No sé, bueno, tal vez hay alguno de ustedes que tuvo una amarga Navidad, pero pues me recuerdo, mis hermanos, entonces ya cuando iba creciendo, recordemos que después sonaban esas canciones de Navidad, entraba esa nostalgia, ¿verdad? Esta nostalgia, tal vez no teníamos un ser querido con nosotros, o mucho menos si no te fue bien en el año. Por ejemplo, anhelabas quizás una esposa, una novia, o las mujeres también, y sonaban esas canciones que estaban solos, pasaron otra Navidad igual, soltero. Entonces muchas cosas pasaban en esa época, ¿sí o no? Y cuando venimos a este país, me recuerdo, también en la ciudad, en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, se ponían unos árboles bien grandes, ¿no? Unos árboles semejantes árboles. Y en esta época, allá en Guatemala se acostumbra quemar cohetes, esos juegos de luces que se queman aquí en el mes de julio, si no me equivoco. Entonces, eso se acostumbra ya. Entonces, era algo impresionante, ¿no? En esa época del año, pero también llegaba también la tristeza, ¿no? Dice que según los estudiosos o las estadísticas, principalmente en esta época del año, muchas personas llegan a quitarse la vida también, porque no lograron quizás sus objetivos, ¿no? O quizás están en deudas o cualquier otra cosa que ellos puedan estar sufriendo en esta época del año. Entonces, es una época que marca un poquito de la diferencia. Pero ahora, mis hermanos, como nosotros como cristianos, ¿qué festejamos? O sea, ¿será que realmente tenemos ese concepto de Navidad? ¿O ya les hemos enseñado también ahora a nuestros hijos, ¿no? ¿O todavía tenemos esa idea de que Santa Claus le va a dar ese regalo que va a recibir ese niño? ¿O qué les hemos enseñado ahora que nosotros ahora ya puedo decir que todos los que estamos aquí ya tenemos ese concepto, ¿no? ¿Qué es lo que se celebra? ¿O por qué estamos de fiesta? Aunque nosotros como cristianos festejamos todos los días, ¿sí o no? Festejamos todos los días, más cuando Cristo llegó en nuestra vida. Yo me recuerdo aún todavía cuando Cristo tocó mi vida. Yo creo que todos nosotros tenemos un recuerdo aquí cuando Cristo nació en nuestra vida. Obviamente aquí en la tierra, mis hermanos, nació hace muchos años. Él vino a nacer, Él nació en un pesebre. Por eso es que ahora pues la religión te invita, ¿no?, a que pongas un pesebre ahí para recordar, hacer memoria de lo que aconteció en aquel tiempo. Entonces, mis hermanos, como cristianos, ahora, cuando yo llegué al cristianismo,
y empecé a escuchar temas o discusiones entre los cristianos que algunos dicen que sí hay que celebrar, algunos dicen que no hay que celebrar, unos dicen que es mundano la Navidad, otros dicen que es pues pagano, ¿no? Que no hay que celebrar, las fiestas es como del diablo, dicen, ¿no? Entonces muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Entonces digo yo, ok, ahora que ya soy cristiano, encuentro ahora como que sí y no. Hay un debate, ¿no? Otros dicen que sí hay que celebrar, otros no, otros quieren tener la razón, otros no quieren tener la razón, y así. Y en vez de nosotros celebrar, en vez de estar de fiesta, mis hermanos, porque dice como el versículo que hemos leído, dice que nació un Salvador, nació el Salvador. Entonces, en vez de estar unidos en armonía y poder celebrar a lo grande, más que cuando estábamos en el mundo, que no teníamos ese concepto correcto de lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesús, ahora, más aún ahora, mis hermanos, debemos estar más alegres, más contentos, porque sabemos que, sabemos que nació un Salvador. Me recuerdo, hay videos que hay un video que he visto que una persona salvó la vida de alguien que se quería suicidar. Se puso enfrente de un auto y esa persona lo empujó y lo salvó, y dice, bueno, gracias por esa persona, voy a vivir totalmente agradecido porque me salvaste la vida. Es que no sabía qué es lo que estaba pasando, no sabía lo que estaba haciendo, pero me salvaste. Entonces esa persona dice, por el resto de mi vida voy a estar agradecido con él o con ella, ¿sí o no? Pero ahora nosotros, mis hermanos, ¿qué tan agradecidos estamos con Dios? Yo estaba meditando y decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tú no nos muestras? O tal vez hay algunos, pero hay algunos que comentan, ¿verdad?, que han ido al infierno, ¿no?, que han estado ahí. No les recomiendo escuchar eso. Pero, ¿por qué? Porque si realmente ellos han estado ahí, sus vidas serían diferentes, ¿no creen ustedes? O sea, su vida sería diferente de después de estar ahí. Entonces yo me preguntaba al Señor, pues Señor, ¿por qué cuando nosotros no entendemos, por qué no nos muestras realmente cuál es el verdadero castigo que nosotros merecíamos? ¿Por qué no nos muestras realmente de qué nos has salvado? Porque cuando venimos al cristianismo, mis hermanos, decimos que Jesús vino, nació, murió por nosotros, pero muchas veces no sabemos por qué murió. O a veces decimos, Él ya me perdonó mis pecados, pero no sabemos realmente, decimos, ¿cuáles pecados? ¿De dónde me salvó? ¿De dónde me sacó? Entonces es muy importante, mis hermanos, que nosotros pidámosle al Señor realmente, a veces si es de su voluntad, mostrarnos realmente, para que entremos realmente en una preocupación por nuestras almas y decir, mi Salvador ya nació por mi alma. Porque si yo no me aferro a Él, si no lo recibo a Él, ¿qué castigo voy a merecer? ¿Qué castigo está para mí? Porque recordemos que Jesús dijo que Él vino a salvar al pecador, ¿no? Dice, aquel que cree en Él, el que va a creer en Él, dice, tiene la salvación, tiene una vida eterna con Él. Recordemos que el pecado es separación de Dios, mis hermanos. Es separación de Dios. El pecado es el que nos separa de Dios. No sé si se acuerdan una enseñanza que compartí hace mucho tiempo del rico, ¿no? Del rico. Recordemos que dice que había un abismo. Un abismo. ¿Qué era ese abismo? Era el pecado que no le permitía acercarse a Dios. Era el pecado, mis hermanos. Y ahí en esa historia, mis hermanos, podemos ver que realmente el infierno, o sea, sí existe, o sea, el castigo sí existe, aunque hay religiones que te dicen que no existe el castigo, que no existe el infierno. Yo anteriormente estaba hablando con una persona, ¿no?, que creen en eso, que les han enseñado eso. Entonces le digo yo, si no existiera,
¿por qué vino a morir Jesús? ¿Por qué el Padre dio a su Hijo a morir por nosotros? Si no realmente no existiera un castigo, si realmente no existiera una separación de Dios. Entonces, mis hermanos, la Biblia afirma, si nosotros somos cristianos, si ya creímos en Jesús, no solamente vamos a creer en su muerte, vamos a creer que también en su nacimiento virginal. Vamos a creer que Él nació de una virgen. Él vivió 30 años aquí en esta tierra y por lo tanto dice la Biblia que Él reconoce y Él sabe nuestras debilidades. Él entiende nuestras debilidades, nuestras luchas que nosotros tenemos. La Biblia entonces afirma, mis hermanos, como lo que hemos leído, dice que ese ángel se presentó a esos pastores. Imagínense. Yo cuando estaba preparando el mensaje, dije yo, qué dichosos fueron esos pastores que llegó el ángel, se presentó el ángel y les dijo, hey, no teman, no teman. Él dice, hoy tendrán pues una gran noticia que es de gozo, es de sumo gozo. No temáis porque aquí dice, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Fíjate, entonces dice, hoy es de gran alegría, hoy es de gran gozo. Pero no se queda ahí, mis hermanos. Dice que cuando este ángel mencionó esto, dice que a él se unieron. Dice, en una versión dice que se unieron el ejército del cielo. Por lo tanto, mis hermanos, entonces, si el ejército del cielo, fíjate, si el ejército del cielo bajó, descendieron y dice que empezaron a alabar a Dios por esas buenas nuevas, esas buenas noticias de salvación para el hombre, ¿por qué nosotros no vamos a alabar a Dios? ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Mis hermanos, alabaron a Dios estas huestes celestiales porque una promesa de Dios se estaba cumpliendo, de que Él iba a mandar un Salvador, de que iba a nacer un niño, que iba a nacer un niño de una mujer virgen, que Él iba a ser llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Y eso, mis hermanos, fue profetizado por Isaías mucho tiempo, muchos años atrás. Por eso el pueblo en aquel entonces ya no creía, ya lo tenían en su mente, ya los habían enseñado, ¿verdad? Pero ellos ya, es como ahora la venida de nuestro Señor Jesús. Se nos enseña que Él pronto vendrá, pero como no sucede, nos relajamos. Así estaba el pueblo de Israel. No nacía ese niño y cuando él nació no le pusieron importancia. El pueblo de Dios, que ahora lo conformamos, usted y yo, la iglesia, debemos, mis hermanos, de hablar esas buenas nuevas de gran gozo con todas nuestras familias, como aquel ángel que lo dijo en aquel tiempo. Hay buenas nuevas, hay buenas noticias. Y esas noticias no es una mala noticia. Es una noticia de gran gozo, mis hermanos. ¿Qué entiende usted de gran gozo? ¿Qué entiende por gran gozo? Es alegría, es fiesta, es alabanza, es dando gloria, es gritando con júbilo, mis hermanos. Es todo. Puede usted brincar, saltar. Es de alegría. ¿Cuáles son esas alegrías? Ese de gran gozo, mis hermanos, que ha nacido un Salvador. Nació un Salvador. ¿Usted se puede imaginar a esos pastores? ¿Qué estaban haciendo? No sé, no narra la Biblia qué es lo que ellos estaban haciendo. Quizás estaban orando por protección de los ladrones, de los leones o de los lobos o coyotes o cualquier peligro que
enfrentaban en aquella ocasión por sus ovejas. Y ahí podemos nosotros también ver cuál es el deber de un pastor por las ovejas, mis hermanos. Velar por ellas, orar por ellas. Ellos seguramente se estaban encomendando a Dios cuando el ángel se les apareció, mis hermanos. Eso fue algo hermoso, mis hermanos. Y no solamente ese ángel, dice que también aparecieron unas huestes celestiales, muchos ángeles que alababan a Dios. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué vino un Salvador? Porque desde el día que el hombre desobedeció a Dios, entró bajo condenación, entró bajo castigo. Merecía, mis hermanos, el hombre merecía ser exterminado por la ira de Dios. Recordemos que el hombre, cuando desobedeció a Dios, dice que ellos fueron desechados del paraíso. Y Dios dijo: no comerán del árbol de vida. No. Fíjese, desde ahí podemos ver la misericordia de Dios, porque dijo: no quiero que ellos vivan eternamente bajo esta maldad. No, que no sean eternos, que mueran. Desde ahí podemos ver la misericordia de Dios. Protegió el árbol de vida. Y por eso, mis hermanos, el hombre merece un Salvador. Mejor dicho, no merecemos, mis hermanos, sino que es el amor de Dios, la misericordia de Dios hacia nosotros, hacia su creación, que fue creado a imagen de Él. Recordemos que Jesús mismo lo dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos, mis hermanos, todos los que estamos aquí, usted y yo, ¿cuántos años de nuestras vidas estuvimos perdidos? Perdidos. Por eso dice también en el versículo que dice que Él dejó las 99 para buscar una que se había perdido. Los expertos de la Biblia dicen que eso se refiere también a el hombre se perdió. O sea, Él dejó los ángeles, los querubines allá en el cielo para venir a buscar a aquel que se había perdido. ¿Quién? El hombre se perdió. Perdió su imagen, perdió la esencia de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, todos nosotros tenemos un Salvador. Tenemos un Salvador que nos ha salvado de una condenación eterna. ¿Qué quiere decir eterna? No tiene tiempo, no tiene ahora sí que caducidad. No voy a decir voy a ser condenado por Dios por un cierto tiempo, no. Por eso es muy importante predicar el evangelio, mis hermanos. Si usted o uno de los que estamos aquí no ha recibido a Cristo Jesús, como dijo el pastor Chuy en una de las prédicas, suena duro, pero él dijo: cuando alguien me pregunta y yo le pregunto que, por ejemplo, está enfermo en un hospital, está a punto de morir, y le pregunta: ¿ya has recibido a Cristo Jesús en tu corazón? Dice: no. Bueno, si te mueres, vas a ir al infierno. Podemos morir hoy, mañana. ¿Cuál será nuestro destino? Dependiendo, mis hermanos. Si nosotros hemos recibido ese Salvador, nos iremos con Él. Si nosotros no tenemos a ese Salvador, bueno, mis hermanos, así como dice el dicho, ni mi peor enemigo deseo eso. Porque es un castigo eterno, mis hermanos. Es un lago de fuego, dice la Biblia. Entonces, por lo tanto, mis hermanos, en aquel tiempo, cuando Jesús nació ese Salvador, el Verbo fue hecho carne. Dios mismo, mis hermanos,
haciéndose hombre para salvar a su creación, que fue hecho a su imagen y semejanza. ¿Cuántos de nosotros le damos gloria al Señor por eso, mis hermanos? Ha nacido un Salvador. Nació un Salvador. Ahora, ¿qué entiende usted por un Salvador? ¿Qué entiende usted por un Salvador? ¿Qué es un Salvador? Ya lo expliqué hace ratitos. Alguien que te salva de algo. La palabra Salvador dice persona que preserva o libra a alguien del peligro o la destrucción. Fíjese, Salvador es una persona que preserva o libra a alguien del peligro o la destrucción. ¿Qué es lo que usted y yo merecíamos? Destruir, o sea, una destrucción. Merecíamos ser destruidos, mis hermanos. Y Dios te mandó un Salvador, Cristo Jesús. A Dios, mis hermanos, a Dios se identifica como el principal Salvador, la única fuente de liberación. Vamos a Isaías 43:11. Isaías 43:11 dice, dice ahí, yo Jehová, y fuera de mí, ¿quién dice? No hay quien salve. No hay quien salve. No va a haber nadie, mis hermanos. No va a haber nadie. No es la imagen que las personas tienen ahí, o cualquier virgen que pueden decir la otra religión, cualquier santo, cualquier hombre o cualquier otro tipo de persona. Aún los ángeles, mis hermanos, aún los ángeles, Dios dice, fuera de mí no hay quien salve. Nadie quien te puede salvar. Nadie, absolutamente nadie. Ahora pasamos al capítulo 45, versículo 21. 45:21. Dice, proclamad y hacedlos. Dice, proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo. Dios justo y, ¿qué dice? Y Salvador. Ninguno otro fuera de mí. Por lo tanto, mis hermanos, entonces Dios se identifica como el principal Salvador, la única fuente de liberación. En otra versión, ese versículo que hemos leído dice, consulten entre ustedes. Fíjese, ¿qué dice? Consulten entre ustedes, defiendan su causa, reúnanse y resuelvan qué decir. ¿Quién dio a conocer estas cosas desde hace mucho? ¿Cuál de los, fíjese, dice, cuál de los ídolos alguna vez les dijo que iba a suceder? ¿Acaso no fui yo el Señor? Pues no hay otro Dios, aparte de mí, un Dios justo y salvador. Fuera de mí no hay otro. Pues no hay otro Dios aparte de mí, un Dios justo y salvador. Fuera de mí no hay otro.
No es Buda, no es otro tipo de Dios que usted puede presentar, mis hermanos. Nadie, absolutamente nadie. El otro día estaba escuchando un musulmán que se convirtió al cristianismo y él estaba mencionando esto, mis hermanos. Él dijo: nosotros los musulmanes, dice, creemos en Dios, pero cuando yo leí de Jesús, que Él es mi sacrificio, que Él perdonó todos mis pecados, dice, no hombre, ahí es donde yo me rendí a Él, dice. Yo le pregunté, o yo le dije muchas veces a mi Dios, o a Dios que yo adoraba en aquel tiempo, le decía: Dios, realmente dime, si es Jesús, que sea Jesús. Si es este Dios que yo adoro, que me enseñaron a adorar, que sea Él, pero ya quiero definirme. Fíjese, este musulmán, mis hermanos, él lo dice abiertamente. Y fíjese que me impactó muchísimo, mis hermanos, porque él dice: cuando nosotros cambiamos al cristianismo, todos nos desechan de nuestra familia. Nuestros padres nos dicen: ya a partir de hoy tú ya no tienes padres, te puedes ir de nuestra familia. Es más, eso es poco, mis hermanos. Dice que a ellos los matan por rechazar al Dios que ellos adoran. Cuando ellos dicen: yo me he convertido en cristiano, dice que los matan o los linchan o les quitan absolutamente todo, mis hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué él dijo de esta manera, mis hermanos? Porque encontró su Salvador, encontró su salvación. Porque él dice: nosotros dice, en nuestra creencia, nosotros pecamos, pero procuramos ahora hacer el bien, lo correcto, y es todo. Todo lo que hacemos. Dios, mis hermanos, nos salva a todos nosotros. Es solamente Él es la fuente de salvación. Él salvó, Él libertó a su pueblo desde, fíjense, si nosotros tenemos uso de memoria, Él hizo absolutamente todo, sin ir muy lejos. Por ejemplo, allá con Adán. ¿Qué le dijo Adán? Desde ahí, mis hermanos, Él estaba apartando, estaba salvando al hombre de la maldad. Y después de Abraham, después el mundo se corrompió otra vez. Él apartó a Abraham: salte de tu parentela, ve a una nación, a un pueblo, a un terreno donde yo te voy a mostrar, y de ti saldrá una nación, un pueblo que me adore, que me honre, que me busque, porque yo soy su Salvador. Desde ahí, mis hermanos. ¿Y después qué pasó? Después de Abraham, entramos con Moisés. ¿Qué hizo Moisés al ir por su pueblo, por el pueblo que estaba esclavizado? Fue a salvar como un salvador, los trajo a la tierra prometida. Desde ahí vemos, mis hermanos, que Dios siempre está procurando salvar a la humanidad, al que se había perdido. Después encontramos en los jueces, mis hermanos, dice que los jueces, cada vez que un juez vivía, mantenía en orden o mantenía en el camino correcto al pueblo, pero cada vez que el juez se moría, pues se volvía a corromper una vez más el pueblo. Se iba en idolatría, adoraban otros dioses. Y entonces Dios levantaba a otro juez, a otro hombre que los podía liberar de la esclavitud del pecado y una vez más reiniciar una vez más. Eso es nuestro Dios Salvador. Y en esta época, mis hermanos, en esta época, desde la fecha en que ese ángel anunció esas buenas nuevas de salvación, mis hermanos, ahora nosotros tenemos un Salvador también, al igual que en el Antiguo Testamento. Tenemos a nuestro Señor Jesús, pero ahora, a diferencia del Antiguo Testamento, Él murió por nosotros. Él dio su vida por ti y por mí, mis hermanos.
Dios nos ha dado esa libertad de la esclavitud del pecado por medio de su Hijo, Señor Jesús, por medio de Jesucristo, por medio de ese Salvador que nació en ese pesebre, mis hermanos. Por medio de Él. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, nadie, mis hermanos. Absolutamente nadie. Entonces, ¿por qué no unirnos a los ángeles con gran voz de gozo y alegría? Porque fuimos hechos salvos por Él. Y esta salvación, mis hermanos, aún está disponible para nuestros hijos, para algunos que todavía están perdidos, por nuestros jóvenes. Por tal vez hay algún familiar que aún todavía está perdido, tal vez un papá, una mamá, un hermano, un primo, o nuestros hijos, mis hermanos, que no han recibido, que no quieren escuchar la palabra de Dios. Ellos, mis hermanos, si tu hijo o tu hija se muere el día de hoy y ya tiene uso de razón, ya puede elegir entre el bien y el mal, el día de hoy, si se muere, se va a ir al fuego eterno. Lamentablemente es algo doloroso, pero es la verdad. No podemos ocultar una verdad, mis hermanos. No podemos ocultar la verdad. Y por eso cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos, debemos de enseñarles con la verdad. Hijo, si tú te vas, si tú te mueres y estás en pecado, te vas a ir al infierno. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, si no te has rendido a Él, te vas a ir al infierno. Por eso los que no creen en el infierno dicen: ¿cómo un padre va a enviar a sus hijos al infierno? ¿Cómo es que Dios? Bueno, Dios ya te dio todo, mis hermanos. Ya dio su Hijo Jesús. Ya dio esa provisión por la cual nosotros somos perdonados. Ya dio ese sacrificio. Ya te lo dio. Está en tus manos. Ahora agarra ese sacrificio y entrégalo al Padre. Dile: este es mi sacrificio por mis pecados. Es tu Hijo, Señor Jesús. Pedro dijo, mis hermanos, dijo en Juan dijo, primera de Juan 4:14, si es rápido a la Biblia, dice: y nosotros hemos visto, los que estamos aquí, nosotros hemos visto y testificamos, dice, que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Voy a esperar para que usted lo lea. Primera de Juan 4:14. ¿Ya lo tiene? Primera de Juan 4:14 dice: y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, que dice, el Salvador del mundo. El Salvador del mundo. Como lo dije, mis hermanos, Dios ha dado la provisión. Dios ha dado el medio por el cual tú puedes ser salvo. Él ha dado a su Hijo como principal agente de salvación. Principal agente de salvación. En Hechos 5:31 dice: a este Dios ha exaltado, a este Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. En otra versión dice: Dios ha hecho que Jesús se siente a la derecha de su trono y lo ha nombrado jefe y salvador, para que el pueblo de Israel deje de pecar y Dios le perdone sus pecados. Por esta razón, mis hermanos, a Jesucristo se le puede llamar correctamente nuestro Salvador, porque Él llevó a cabo la salvación como agente de Dios el Padre.
Él, mis hermanos, así como en el Antiguo Testamento, mis hermanos, el rey David tenía su espada para ir a matar a aquellos que pues, ¿cómo decir? Afectaban al pueblo de Israel, aquellos pueblos paganos, aquellos que contaminaban al pueblo de sus costumbres, en su manera de vivir, en su manera de forma de adorar a ídolos, de sacrificar a sus niños ante sus ídolos, mis hermanos. Bueno, aquellos en aquel tiempo, esos reyes, mis hermanos, salvaban al pueblo de Israel. También nosotros tenemos ahora un rey que es nuestro Señor Jesús. Él nos salva, mis hermanos, de todo. Dentro de la alabanza, Dios me estaba mostrando, mis hermanos, por eso es muy importante orar. Orar, mis hermanos. Me estaba mostrando que muchos tienen grandes batallas. Y son batallas espirituales. Por lo tanto, muchos de los que deberían estar aquí no están. Por esas batallas espirituales que hay. Pero Cristo Jesús nos ha salvado. Nos ha salvado. Dice que Cristo Jesús nos ha dado ese poder, mis hermanos, para echar esos malos espíritus, para que ellos se vayan de nosotros. Pero muchas veces no hacemos eso. Lo que nosotros hacemos es quedarnos en casa o no escuchar el evangelio. ¿Y por qué no reaccionar de esta manera? En el momento que yo no quiero escuchar la palabra del Señor, en el momento que no quiero ir a la iglesia, decir: ya tengo un Salvador que dio su vida por mí, ahora yo le pertenezco a Él, ahora yo voy a ir a adorarlo, ahora voy a ir a escuchar su palabra. Ese es nuestro Salvador, mis hermanos, rendirnos a Él. En 2 Pedro 1:10-11 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Qué es lo que has elegido? A nuestro Señor Jesús. Porque haciendo estas cosas no caerás jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué dice? Hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación en lo que has creído, en lo que has elegido, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. No caerás jamás. Dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El nombre de Jesús, dado al Hijo de Dios por dirección angelical, tanto a María como a esos pastores, mis hermanos, o más bien a José, porque a los pastores se les dio el nombre de Cristo y Señor. Ok, a María le dijeron a María: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. A José le fue dicho: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por lo tanto, mis hermanos, el nombre de Jesús que se dio tanto a María y a José, el nombre de Jesús significa Jehová es salvación. Es lo que significa Jesús. Jehová es salvación, que ya lo vimos un poquito en el Antiguo Testamento, desde donde Dios empezó a salvar. Es más, desde que cuando Adán y Eva pecaron, recordemos que dice que Dios
Dice que Dios los cubrió con pieles de animales. Eso significa que Él sacrificó unos animales, dando a entender de que iba a enviar un Salvador. Cuando le dijo a la serpiente, le dijo: de la simiente de tu mujer, de la mujer, nacerá alguien, dice, que te pisará la cabeza, te va a derrotar, y tú solamente el calcañar. Ahí está dando a entender, mis hermanos, que Él iba a enviar un Salvador, que Él iba a enviar a Jehová, es salvación. Entonces, mis hermanos, este nombre indica: Jehová es la fuente de salvación que se lleva a cabo a través de Jesús. Jehová es fuente de salvación que se lleva a cabo esa salvación a través de Jesús. Por esta razón se habla entonces conjuntamente del Padre y del Hijo con relación a la salvación. Vamos a leer Titos 2, 1 y 13. Titos 2, 11 al 13, perdón, es del 11 al 13, 2 del 11 al 13. Dice Tito 2, 11 al 13: porque de la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? Para salvación a todos los hombres. ¿Ok? A todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia de Dios se ha manifestado ¿en qué? En salvación para todos los hombres. Por medio de nuestro Señor Jesús, Jehová, el Dios Padre, provee a hombres de toda clase, mis hermanos, de toda clase: morenos, blancos, güeros, ojos azules, de todo tipo de clase de hombres y de mujeres, la salvación. Una salvación de pecado y de la muerte, una salvación del mundo controlado por Satanás y de la destrucción y de la muerte eterna. De eso nos salvó nuestro Dios, mis hermanos, de una condenación eterna, de una muerte eterna. Recordemos que la muerte no significa que te moriste y ya no existes. No, la muerte significa separación de Dios. Es lo que estamos nosotros ahora. Antes de Cristo estamos separados de Dios. Por eso no buscamos a Dios. Y si no buscamos nuestra salvación a través de Cristo, vamos a seguir separados y así vamos a terminar. Bueno, no vamos a terminar. Esta vida terrenal sí se termina, pero la otra vida, mis hermanos, la muerte segunda, es separación completa de nuestro Dios. Ya no haber retorno. Pablo a Timoteo le dice, escuche nada más, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Cuántos hemos creído aquí? Mayormente, Él es tu Salvador. Mayormente porque has creído. Por eso
Pablo a Tito le dice, oye, a Timoteo le dice, por esto trabajamos y sufrimos, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Pablo a los romanos dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjese, ¿qué hizo nuestro Señor Jesús? Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, nada más en Cristo, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Colosenses 1 del 12 al 14. Colosenses 1 del 12 al 14 dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos, dice, para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha liberado o nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿De qué? Mire, ¿de qué nos ha liberado Dios, mis hermanos, a través de su Hijo Jesús? Nos ha hecho, dice, aptos para participar en la herencia de los santos, el cual nos ha liberado, dice. Fíjate, aquí es otra potestad. Esta potestad obviamente no es de Dios, es la potestad mala. De ahí nos liberó Dios, de una fuerza maligna, mis hermanos, de las tinieblas, de los demonios, de los ángeles caídos y de Satanás mismo. De ahí nos ha liberado Dios a través de Cristo. Y Él nos hizo apto, dice, para participar de la herencia de los santos. Y ahora Él dice que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El sacrificio de rescate de nuestro Señor Jesucristo es la base para la salvación. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es la base para salvación. Y Cristo Jesús, como Rey y sumo sacerdote eterno, tiene la autoridad y el poder de salvar completamente a los que están acercándose a Dios por medio de Él. No sé si lo entendieron, pero en un ratito más lo voy a repetir. Mis hermanos, debemos de alabar a nuestro Dios, debemos de estar gozosos, contentos, porque Él nos ha liberado. Él es nuestro Salvador, Él es el Salvador de la iglesia, Él es el Salvador de la congregación, de los que estamos reunidos hoy aquí en día y de los que nos están escuchando, los que se quedaron en casa, quizás por X motivo. Él es tu Salvador. Recordemos que Pablo a los Efesios dice: así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la iglesia, y Él es su Salvador. Cristo, mis hermanos, si Cristo ya lo has recibido como tu Salvador, ahora Él es tu cabeza, ahora Él es el quien te dirige. Ahora tú no puedes dirigirte por ti mismo, por ti solo, haciendo tu voluntad, lo que tú quieras. No, Él es quien te va a dirigir a través de a través de su palabra, a través de su Espíritu. Él es.
la cabeza de la iglesia. Y con esto, mis hermanos, nos lleva a uno de los versículos más mencionados, podría decir uno de los versículos que todos lo leemos, hasta lo tenemos en memoria, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Salvo por él. Entendamos muy bien eso, mis hermanos, que sin Cristo Jesús estamos bajo condenación. Estamos condenados. Hay un acta de decreto. Hay un acta que te dice todos tus delitos, lo que tú has fallado, en lo que fallas todos los días. Esto, mis hermanos, es motivo de gran gozo y de celebración por todo lo alto. Tenemos un Salvador que es Cristo nuestro Señor. Un Salvador. Ahí en el versículo que leímos en en Lucas, dice, voy a leer nada más el versículo 10, dice: pero el ángel le dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que dice, ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Qué significa Cristo el Señor? Según los eruditos de la Biblia, dice que aquí tenemos una teología en miniatura. Primero de todo, Él es un Salvador, el que expresa o el que se expresa con su nombre, Jesús. Luego, Él es el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías de Israel. Finalmente, Él es Señor, Dios manifestado en carne. Cuando dice Cristo y Señor, el ungido y el Dios mismo, el Verbo hecho carne. Esto es maravilloso, mis hermanos. Por eso aquellos pastores no les importó, ahora sí que no les importó sus ovejas. Fueron a ver a aquel que había nacido en el pesebre, mis hermanos. Ha nacido nuestro Salvador. Él ha sido ungido como Mesías de Dios y el Señor que reina sobre su pueblo. Vamos a enfatizar un poquito más qué quiere decir la palabra Cristo. Cuando nosotros, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué quiere decir la palabra Cristo? La palabra Cristo proviene del griego Christos, algo así, pero equivalentemente, este es un título que equivale, o mejor dicho, viene del término hebreo Mesías, ¿ok? Mesías o Mesías. ¿Qué significa el ungido? La palabra Cristo. Se aplica a Jesús, fíjese, se aplica a Jesús como el ungido, quien nos libra del pecado. En este sentido, solamente Jesús es propiamente el Cristo. Tanto que el título se emplea hoy indistintivamente como su nombre propio. Vamos a ver. Como Cristo, Mesías o ungido, Jesús tiene tres oficios, que eso ya lo vimos en temas anteriores. Como Cristo, Mesías, ungido, Jesús tiene tres oficios. Primero, el profeta, sacerdote y rey. ¿Ok? Como profeta, él, es el vocero de Dios, es el representante de Dios ante los hombres. Como sacerdote, Jesús presenta al hombre ante Dios y restaura la comunión entre ambos por haberse ofrecido a sí mismo como el sacrificio que quita el pecado de todos cuando nos salva. O sea, que como sacerdote, Él te presenta,
ante Dios el Padre te dice: mira, aquí está Daniel, aquí está Alma, aquí está Lucía, por ellos yo ya me sacrifiqué, me ofrecí como ofrenda para el perdón de sus pecados, y por lo tanto ellos ya están salvos. Ya no les tomes en cuenta sus pecados. Oh, eso es maravilloso, mis hermanos. Como rey, Él gobierna ahora. Como rey, Él gobierna ahora sobre su pueblo, sobre aquellos que lo han recibido como el ungido de Dios, como sacrificio, como profeta y como salvador. Como rey, Él gobierna sobre su pueblo y se halla sobre toda criatura, en virtud de que Jesucristo creó todas las cosas, y de su triunfo en la cruz tiene el derecho de reinar sobre todos aquellos. Eso significa Cristo. Ahora Señor, ya lo vimos un poquito. El Señor, la palabra Señor, mis hermanos, originalmente es un adjetivo que significa tener poder o autoridad. Como sustantivo, la palabra designa el dueño, al amo, al controlador, a alguien en autoridad. Por eso dice Pablo a los de Efesios, dice: Cristo es la cabeza de la iglesia. O sea, Él es la autoridad ahora. Él es el que me gobierna ahora. ¿Quién te gobierna a ti? Cristo. Ojalá que sea así, mis hermanos. Cristo es el que me gobierna. Él es mi Señor. Él es mi amo. Y con el tema que estamos aprendiendo, Él es mi Salvador. Ninguna persona puede tener a Jesucristo como su Salvador mientras no se somete a Él. Nadie puede decir: Jesucristo es mi Salvador, pero vive descarriado por allá, por unas ovejitas, unas cabras, por todos lados. No, debemos de ser sometidos a Cristo. Esto, mis hermanos, es de mucha alegría. Y dice que cuando el ángel mencionó esto, dice que y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, ¿qué decían, mis hermanos? ¿Qué decían? Ahorita lo vamos a leer. Pero alabar a Dios, alabar significa, o la expresión es de elogio, de admiración. Eso significa alabar. Que nosotros anteriormente escuchamos una enseñanza que el pastor Chuy nos dijo de la definición de lo que es alabar, de lo que es adorar a Dios. ¿Sí se acuerdan, verdad? La palabra halal se traduce alabar. También se traduce aleluya o jalel. Esto, mis hermanos, esto significa alabanza, cántico dirigido a Dios. Por eso, mis hermanos, por eso es muy importante. Los invitamos a que usted llegue a la alabanza, a que usted llegue tempranito y alabar a Dios con nosotros, para que usted empiece a recibir la palabra, para que usted empiece a sanar su corazón a través de la alabanza, a través de la música, mis hermanos, para que usted alabe al Señor, para que usted cante al Señor, para que usted le dé gracias al Señor. Así como dijo en la enseñanza que acabamos de escuchar, y lo hemos escuchado en otra ocasión, y creo que la Biblia también lo dice, si no más me equivoco, donde dice: el que más ama, más se le ha perdonado. ¿Sí o no? Si usted no tiene idea de lo que Dios le ha perdonado, entonces usted no va a amar a Dios, no se va a arrodillar a Él, no va a cantarle a Él. Aquí los ángeles, mis hermanos, para ellos era una función normal para ellos,
Para nosotros podemos decir, ¿cómo es que los ángeles bajaron y empezaron a alabar a Dios? Para ellos alabar a Dios es de todos los días, o sea, es eternamente, es lo que están haciendo en este momento. Ellos están alabando a Dios, pero nada más que se manifestó en esa ocasión porque había nacido el Salvador. Se manifestó esa alabanza aquí en la tierra, mis hermanos. Es lo que ellos hacen, es lo que nosotros vamos a hacer cuando estaremos allá con Él. Eternamente vamos a adorar, vamos a cantar al Señor. Esta es la función normal y gozo de los ángeles. El coro que tan repentinamente se unió al mensajero celestial, canto, música del cielo, eso, mis hermanos, ellos lo hacen siempre. ¿Por qué tanto cántico, tanto regocijo, tanta alabanza, mis hermanos? Imagínese usted escuchar a los ángeles alabando a Dios. Hasta incluso cuando a veces nosotros estamos aquí cantando, a veces se nos enchina la piel, ¿no? Porque empezamos a sentir así la manifestación de Dios. Ahora imagínense alabanza de los ángeles. Ellos no necesitan como nosotros practicar, que calentar las voces porque estamos desafinados. No, mis hermanos, ellos son perfectos en este sentido, en alabar a Dios. ¿Por qué alabaron? Porque había venido en la tierra para establecer el reino de los cielos, mis hermanos, el Salvador, para preparar un camino de modo que las criaturas terrenales puedan llegar, puedan acercarse al Padre, para que usted y yo podamos acercarnos a nuestro Hacedor, para que usted y yo podamos también cantarle a nuestro Dios. Por eso los ángeles se regocijaron, mis hermanos, porque llegó el Salvador. ¿Qué cantaban estos ejércitos, estos ángeles del cielo, mis hermanos? Por eso, mis hermanos, no nos debe dar vergüenza cuando nosotros venimos y cantemos al Señor. No, eso es lo que deberíamos hacer como hijos de Dios, como cristianos. ¿Qué cantaban? Dice, versículo 14, dice: gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Esto no era solo una continuación en la tierra de la alabanza allá en el cielo, mis hermanos, sino que ellos estaban dando honra y gloria a Dios por la salvación que había llegado a la tierra, mis hermanos. Porque había llegado esto de los cielos. El reino de los cielos había llegado a la tierra. Esto es maravilloso. Era la alabanza a Dios por su programa redentor y especialmente por el Redentor. Por su programa de salvación, pero también por el Salvador que había nacido. Esta alabanza es también profético de lo que resultaría la gloria a Dios recibida por el ministerio de nuestro Señor Jesús. Por eso le dijo ahí que hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahí estaba, el ángel estaba diciendo de lo que iba a hacer Jesús. De su ministerio, de su obra redentora, mis hermanos, y de lo que iba a hacer después, cuando él después iba a ascender al cielo, sacerdote y rey. Sin duda, el anuncio del ángel era muy impresionante para los pastores. Pero ahora ese anuncio recibe aún más importancia, mis hermanos, cuando el ejército celestial comenzaron ellos también a dar gracias a Dios. ¿Puede usted ponerse al lado de los pastores ahí, mis hermanos?
Imagínense que ahorita se abre el cielo, mis hermanos, y baja un ángel. Y el ángel menciona estas palabras y después aparecen millares de ángeles dando gracias, alabando, cantando a Dios. Ojalá que esto se manifieste en nuestras vidas, mis hermanos, para que nosotros podamos cantarle a nuestro Dios de esa manera. ¿Y ellos qué decían? En la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En otra versión dice: alaben a Dios en los cielos, que haya paz en la tierra para la gente que agrada a Dios. Cristo es el verdadero príncipe de paz, que muchos años atrás fue profetizado por Isaías cuando él dijo: y nacerá un hijo, o un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La paz había llegado al mundo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. La buena voluntad. ¿Cuál es la buena voluntad, mis hermanos? Para con los hombres es Cristo, el regalo de Cristo. Es la buena voluntad. Por eso dice Dios que de buena voluntad Él se ofreció. De buena voluntad Él se despojó de su reino y vino a morir aquí. Por eso Jesús después lo mencionó: la paz os dejo y mi paz os doy. No las doy como el mundo las da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Él vino a traer la paz a los corazones de todos nosotros los hombres, y Él es la única esperanza de paz. Es la única. En Romanos 5 del 1 al 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Por quién tenemos paz, mis hermanos? Por medio de tu fe, pero también tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted tiene paz en su corazón? Si usted se muere el día de mañana, o saliendo de aquí, le pasa algo, ¿usted tiene miedo de morir? ¿Nadie tiene miedo de morir? Bueno, ojalá que así sea, mis hermanos. Que tengamos esa paz interna, esa paz que ya no hay condenación para nuestras almas. Pero si usted tiene miedo de morirse el día de mañana, es porque usted no tiene esa paz aún todavía en su corazón. Todavía no tiene esa paz. Usted puede abandonar este mundo, mis hermanos, en este momento. ¿Y qué le importa este mundo? Usted lo que le debería importar es estar allá con Él. Por eso Jesús le dijo a aquellos discípulos que llegaron bien contentos y alegres porque los demonios se sujetaron a ellos. Jesús dijo: alégrense más, o sea, preocúpense más que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Esto quiere decir, mis hermanos, que aún los que no están escritos en el libro de la vida van a poder expulsar a demonios, pero no por ellos, sino que por Cristo Jesús. Porque ellos van a mencionar el nombre de Cristo Jesús, no por la persona. Pongámonos de pie y vamos a hacer una oración primero y después vamos a escuchar una alabanza. Voy a leer 2 Corintios 5:19. Dice que Dios estaba en Cristo, fíjese, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Vamos a orar. Bendito Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Tú eres grande, Señor, tú eres todo para nosotros, así como lo cantamos, Señor. Tú diste esa provisión para nuestra salvación. Tú nos haces retornar al paraíso, de donde nuestros antepasados o nuestros padres, Adán y Eva, tú los expulsaste, Señor. Pero tú nos haces volver al paraíso nada más por medio de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús, que vino a nacer. Nació de una mujer virgen. Nació en ese pesebre. Pero no solamente nació, sino que ejerció una vida en santidad, una vida recta, una vida sin pecado, y hasta llegar en la cruz. Y en esa cruz entregó su vida. Entregó su vida para salvarme, para salvar a todos aquellos que se habían perdido, para salvar al hombre de sus pecados, del fuego eterno, del infierno, de una condenación eterna. Nos salvó de las huestes celestiales de las tinieblas. Nos salvó de la esclavitud del pecado. Oh Señor, mi Dios, Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias, Señor, porque sin ti no somos nada, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso, por esa salvación eterna que tú nos has dado. Por tu Hijo, Señor Jesús. ¿Por qué no celebrarlo, Señor? ¿Por qué no unirnos a los ángeles y a esas huestes celestiales en adoración a ti, Señor? Tú eres el único Dios verdadero. Gracias, Señor. Gracias, Señor.